No voy a meterme en la polémica del team invierno versus team verano porque por lo menos yo la paso bien y mal en los dos. Aunque si te la tengo que blanquear, creo que prefiero un poquito más el invierno porque soy bastante caluroso, así que te imaginarás que a medida que va entrando diciembre y las temperaturas van aumentando día a día, la preocupación también. Que quién tiene pileta, que mi cuarto no tiene aire acondicionado, el aire siempre en 24. Bueno, el verano y con él el calor, que sabemos que es un tema. Pero no es un tema que repercute igual en todos los lugares o en todos los ecosistemas. Se imaginarán, por citar un ejemplo, que ante igual temperatura, un bosque y una ciudad no responden de la misma manera. Un bosque que cuenta con plantas y árboles que promueven la circulación y la recirculación del aire, generan oxígeno y hacen de ese ambiente un lugar más fresco comparado, por ejemplo, con las grandes ciudades del mundo, donde por un lado tenemos una escasez de ese verde que podemos encontrar en un bosque y por el otro lado tenemos la presencia de cemento, de concreto, de paredes, lo macizo, que funcionan como retenedores de calor. Por citar otro ejemplo, un estudio de la mismísima NASA dice que en los meses de verano en la ciudad de Nueva York las temperaturas suben en promedio 4 grados más que en sus alrededores, por ser zonas que están menos edificadas y que cuentan con más espacios verdes. Este concepto que estoy deslizando, este fenómeno, tiene nombre y apellido: islas de calor, ciudades que funcionan como islas de calor. No estoy hablando, lamento decepcionarte, ni de Hawái ni de ninguna playa paradisíaca. El efecto de las islas de calor es un concepto urbano, desde ya, y que nos indica que en las ciudades hay una mayor temperatura que en sus alrededores, o mismo que hay una mayor temperatura de la que debería haber. No es un concepto nuevo, sino que ya en la década del 60 se empezaba a hablar de las islas de calor, pero claro, el efecto se está volviendo cada vez más intenso debido a la crisis climática. Y lo que es peor, que las mayores temperaturas en las ciudades contribuyen a su vez con la crisis climática. ¿Por qué las ciudades son más calientes? Podemos separarlo en dos grupos. El primer grupo, la falta de espacios verdes. La vegetación cumple un papel crucial debido a la evapotranspiración. La evaporación transporta el calor desde las zonas más cercanas al suelo hacia arriba, además de que las plantas transpiran y refrescan el ambiente. Esto, ante la falta de vegetación, claramente no sucede y hace que el calor quede atrapado en las ciudades. Además de todo esto, le sumamos la falta de tierra como suelo. La tierra en condiciones normales absorbe la lluvia que es evaporada por los rayos del sol en días calientes y liberada a la atmósfera refrescando el ambiente. Lógicamente esto tampoco sucede porque en las ciudades prácticamente cada metro cuadrado que podemos encontrar está pavimentado. El otro grupo, aunque te parezca extraño, es el color. Porque a los edificios y al concreto le sumamos materiales oscuros como el asfalto o los techos de las casas, que por supuesto retienen el calor. Volviendo al ejemplo del principio de Nueva York, se está llevando a cabo un proyecto urbano que se llama Cool Roof Initiative, iniciativa de los techos frescos. Es decir, empezar a pintar de colores blancos o claros los techos de las casas para atenuar un poco la temperatura. O mismo empezar a conformar a los techos con plantas verdes que transpiran. En Los Ángeles, por citar otro ejemplo, una ciudad donde hace muchísimo calor, se está llevando a cabo una iniciativa que es pintar las calles y las paredes de blanco. Es decir, empezar a decorar y a conformar las ciudades con materiales más reflectivos. A todo esto le sumamos autos, colectivos, la industria fabril y otras tantas actividades urbanas que generan calor y que a su vez contribuyen a la crisis climática, que ya sabemos que a su vez hace que las ciudades se conviertan en islas de calor. Otro factor preponderante es el de una tendencia que hace décadas viene en aumento, que es el de poner adentro de los edificios aparatos que consumen energía.
impresoras, heladeras, computadoras, que a su vez requieren a veces sistemas de enfriamiento que consumen más energía. Y, por supuesto, ni que hablar de los aires acondicionados. Un estudio del Massachusetts Institute of Technology del año 2018 decía que, debido a la ola de calor que sufrió Florida, Estados Unidos, en ese año, hubo un gasto extra anual de 400 millones de dólares. Además de eso, le podemos sumar que el estudio dice que las ciudades crean sus propias nubes. El calor que es liberado gradualmente por los edificios afecta la turbulencia del aire y transporta humedad, haciendo que la cobertura de nubes sea un 10% mayor en las ciudades que en sus alrededores. Como siempre, Ambiente y Medio nos tiene acostumbrados a escuchar distintas voces y esta vez no va a ser la excepción. Por eso, Leonardo Fernández de la Universidad Nacional de General Sarmiento nos cuenta con otras palabras de qué hablamos cuando hablamos de islas de calor. Bueno, en las grandes ciudades podemos verificar que hay aumentos de las temperaturas. Un fenómeno que lo podemos contrastar con el resto de las áreas rurales y naturales. Y se debe a varios factores que un poco se explican por el grado de concentración de edificios y actividades en una pequeña porción del territorio. Entre los factores que inciden en la isla de calor podemos identificar lo que se llama como el efecto albedo, que de alguna manera expresa el grado de absorción que tienen los materiales de una ciudad, donde juegan factores como la textura y sobre todo el color de esos materiales. Los materiales más claros tienen menos absorción, más reflectancia que materiales oscuros. Esto, por ejemplo, se verifica en las calles de las ciudades. Por ejemplo, el asfalto de color más oscuro, de materiales como el macadán, tienen mayor absorción y por tanto inciden en el aumento de las temperaturas que, por ejemplo, un pavimento de concreto que es de color más claro. Como siempre, y esta vez tampoco es la excepción, los problemas medioambientales están directamente relacionados con la salud. En un informe del año 2018, la Organización Mundial de la Salud advirtió que el aumento de las temperaturas influye directamente en muertes relacionadas con problemas cardiovasculares o respiratorios. En la ola de calor que sufrió Europa en el verano del 2003 murieron más de 70.000 personas y además le sumamos que la falta de movimiento en el aire hace que los contaminantes no se disipen y se asienten, afectando a más de 300 millones de personas. Bueno, muy bien, presentado el problema, ¿y ahora qué? ¿Cómo se hace para que las ciudades sean un poco más frescas? Bueno, por un lado tenemos iniciativas como la de Estados Unidos que buscan empezar a conformar las ciudades con otros colores, menos retenedores del calor y más reflectivos. Por el otro lado, resulta fundamental hablar de espacios verdes, de proteger los espacios verdes que tenemos y de aumentarlos, algo que por lo menos en la ciudad de Buenos Aires no estaría ocurriendo. Así que la próxima vez que te preguntes por qué en Buenos Aires hace tanto calor, mira este informe.